Aquí está, los 5 poderes, hermanos. Bien, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a ir a esta primera cita, mis hermanos. Filipenses 4:13. La palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Y este es el punto, hermanos, que en Cristo, hermanos, nosotros somos fortalecidos espiritualmente. En Cristo recibimos esa fuerza, ese poder, hermanos, para sobreponernos a toda cosa, a toda circunstancia, a todo mal, a toda adversidad, a toda crisis. En Cristo, mis hermanos, nosotros recibimos fuerza para levantarnos, fuerza para salir adelante, fuerza, hermanos, para vencer todo aquello que está de alguna manera queriéndonos agobiar, queriéndonos desviar de la fe, queriéndonos distraer o que abiertamente está en contra nuestra para destruirnos. El Señor ha dado esta palabra, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está diciendo esto a la iglesia de los filipenses, que en todo y por todo Él está enseñado, hermanos. Y por eso Él declara esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor de quien viene el poder, hermanos. No está en nosotros el poder. El Señor nos da el poder. Es del Señor de quien viene, hermanos, esta fuerza espiritual. Y yo quiero, hermanos, que hoy veamos 5 poderes. Y el primer poder que Dios ha dado a sus hijos, hermanos, para hacer su obra, para tener una vida de fe, para edificar a su iglesia, hermanos, es el poder espiritual. Entonces, vamos a esta parte, hermanos. Hay 5 poderes que podemos ver en la palabra de Dios. Y el primero es el poder espiritual, mis hermanos. Vean lo que dice la palabra. Está hablando el Señor Jesús, ya ha resucitado y se presenta vivo con sus apóstoles y les dice, miren, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor está diciendo en qué consiste que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Está diciendo que es poder, poder que nos da, hermanos, una investidura especial. Es un poder que viene del cielo, hermanos, y es un poder dado por el Señor Jesús para que los apóstoles pudieran hacer la obra de predicación, la obra de la evangelización mundial. Y hoy para nosotros, hermanos, es igual. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu para la proclamación del Evangelio. Dios nos da este poder, hermanos, para quebrantar las tinieblas. Nos da este poder, hermanos, para que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver lo siguiente. Aquí es el cumplimiento, hermanos, de eso que estaba diciendo el Señor. Esta es la promesa en el libro de los Hechos, hermanos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La cita pasada es cuando Él se presenta en el aposento alto el mismo día que resucita, hermanos. Y se presenta ahí para que ellos crean que Él ha resucitado. Y se estará presentando 40 días, hermanos, a sus discípulos para hablarles acerca del reino de Dios. Pero el último día, el día que va a ascender a los cielos, el Señor ratifica la promesa y les dice, ustedes van a recibir poder, poder para ser mis testigos. Y les dice dónde van a comenzar y hasta dónde van a alcanzar, hermanos. Y vean esto, hermanos. La, la carta o el texto a los hebreos, hermanos, nos dice lo siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué Dios testificó la salvación, hermanos? ¿Con qué Dios permitió que los apóstoles y los discípulos testificaran la salvación? Dice aquí la palabra que fue con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí, hermanos, el escritor de los Hebreos está diciendo, efectivamente, la predicación del Evangelio, primero la hizo el Señor Jesús.
con todas las señales, con todos los milagros que él hizo, y después lo hizo también junto con sus apóstoles. Y aquí están descritas todas esas cosas. Señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Sí? Es un poder espiritual, hermanos. Un poder que quebranta las tinieblas. Un poder que a los que oían la palabra les era manifiesto que era Dios dando esa palabra. Les era manifiesto que esos hombres que hablaban acerca del reino de Dios venían respaldados, venían acompañados de Dios, porque había milagros, había señales, había prodigios. Dios estaba obrando poderosamente con sus siervos para quebrantar la oscuridad, para quebrantar la incredulidad, para quebrantar todo lo que se estaba oponiendo al Evangelio. Y finalmente, hermanos, el Señor, desde ese tiempo hasta la fecha, sigue obrando, hermanos, para que nuestras vidas vengan al Evangelio, para que nosotros seamos sacados de la oscuridad y nos conviertamos al Señor. Vean, hermanos, lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el primer capítulo, versículo 5. Dice Pablo, pues nosotros, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo está diciendo, hey, lo que nosotros venimos a darles no fueron solamente palabras, fue poder, fue el Espíritu Santo el que estaba obrando, hermanos. Vean lo que dice ahora, hermanos, a la iglesia de los Corintios. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este es un punto muy importante, hermanos. La predicación del Evangelio no son palabras persuasivas de humana sabiduría. La predicación del Evangelio es poder espiritual, hermanos, para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, hermanos. De modo, hermanos, que podemos distinguir que la palabra, que las escrituras nos hablan de este poder espiritual, hermanos. Bien, vamos a pasar ahora a este poder, hermanos. El poder de la sabiduría, hermanos. ¿Por qué Dios quiere obrar sabiduría en nosotros? Vamos a ver las siguientes citas. Vean lo que dice Lucas 24:45. Entonces, está hablando aquí del Señor Jesús, entonces les abrió el entendimiento. ¿A quiénes? A sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras, hermanos. Es necesario este poder de sabiduría, hermanos, porque el Señor le tuvo que abrir el entendimiento a sus discípulos para que ellos comprendiesen las escrituras. Y tú y yo, querido hermano, querida hermana, necesitamos este poder también. Necesitamos pedirle al Señor en oración que Él abra nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras. Necesitamos este poder, hermanos. Vean lo que escribe Pablo a Timoteo, hermanos, en la primera carta. Le dice el apóstol a su discípulo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la enseñanza, de las prácticas. Persiste en ello, o sea, persiste en tener cuidado, Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermanos. Es importante, hermanos, tener el poder de la sabiduría para comprender las escrituras y para manejarlas bien, para exponer fielmente el Evangelio, para que no sea nuestra óptica, nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra creencia, porque puede ser, hermanos, que eso no sea conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, cuida la doctrina, cuida lo que enseñas. Si tú mantienes este cuidado, te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a los que te oyeren. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos sabiduría, hermanos, para recibir las escrituras. Vean lo que dice, hermanos,
La carta a los Efesios, capítulo 3 versículos 5 y 6. Está hablando Pablo acerca del misterio de Cristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está diciendo, hay un misterio, pero este misterio ahora es revelado por el Espíritu Santo, es revelado a los apóstoles y a los profetas, acerca de que todos los gentiles, no solamente los judíos, sino que todas las demás personas, también, hermanos, tienen un lugar en el corazón de Dios, también tienen un lugar en el plan de Dios. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo, miembros de la iglesia, y ellos participan en la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí, hermanos? Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Vean, ¿cuál es esa promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio? Es esto, que seamos capaces, hermanos, de comprender, dice aquí la palabra, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, hermanos. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros tengamos comprensión de cuán grande es el amor de Cristo. Dice aquí que excede a todo conocimiento para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. Vean qué hermoso es el plan de Dios. Dios quiere obrar sabiduría en nosotros, hermanos, para que nosotros podamos entender las Escrituras, para que podamos entender la obra de Cristo, para que nosotros disfrutemos de toda la plenitud del Señor, hermanos. Ese amor tan grande. Amén, hermanos. Vean lo que dice, hermanos, 1 Corintios 2 versículos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, nadie se las ha imaginado, nadie las ha concebido. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas, hermanos, que de verdad no caben en nuestra cabeza, no caben en nuestra imaginación, son las que Dios ha preparado para nosotros. Pero vea el detalle siguiente, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios quiere que tengamos comprensión, sabiduría, hermanos, para entender lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Y dónde está eso, hermanos? Eso Dios lo ha revelado por su Espíritu. ¿Dónde está documentado, hermanos? En la palabra de Dios. Usted y yo cuando llegamos al Evangelio, hermanos, no teníamos idea, hermanos. Y aún, hermanos, seguimos aprendiendo. Y nos llevará toda la eternidad, hermanos, tener un panorama muy claro de lo que Dios ha hecho y está haciendo, hermanos. Verdaderamente nuestro Dios en su eternidad y en su majestad, hermanos, escapa al entendimiento humano. Si no es porque Dios, por medio de su Espíritu, nos ha revelado en la palabra lo que Dios está obrando, usted y yo no tendríamos conocimiento alguno. No cabría en nosotros esto que es tan maravilloso, hermanos. Dios ha permitido que todo lo que Él está preparando para nosotros, tengamos nosotros un panorama a través de las Escrituras. Tengamos nosotros idea de lo que Él está haciendo a través de las Escrituras. Conozcamos ese plan tan maravilloso, hermanos, a través de las Escrituras. ¿Por qué es necesario ese poder de la sabiduría, hermanos? Porque necesitamos conocer a Dios, hermanos. Necesitamos conocer y comprender. Vamos, hermanos, a la siguiente clase de poder que podemos distinguir en las Escrituras. El poder de la salud, hermanos. ¿Quién de ustedes había escuchado eso antes? ¿Alguien les había predicado acerca de eso, hermanos? Vean lo que dice, hermanos. Esto es muy importante porque de esto prácticamente nadie habla. Efesios 5:29. Vean
la comparación tan grande, hermanos, y tan importante que Pablo va a hacer aquí. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es este contexto? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Pablo está explicando a la iglesia que así como Cristo ha amado a su iglesia y la iglesia se entrega a Cristo, así es el matrimonio. Así es el varón con la mujer y la mujer con el varón. Pablo está haciendo una importante comparación. Así como Cristo ha amado a su iglesia, ¿sí? La sustenta, la cuida, así también el marido cuida a la esposa, hermanos, porque son una sola carne. Y entonces Pablo aclara y pone el foco aquí en este versículo. Dice, porque nadie jamás aborreció a su propia carne. Ustedes, hermanos, odian su cuerpo. ¿Ustedes aborrecen su cuerpo, hermanos? No, dice aquí, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia, hermanos. Es decir, hermanos, que para Dios, hermanos, usted y yo debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque dice Pablo aquí, por el Espíritu Santo lo dice, hermanos, que nadie jamás aborreció su propia carne, ¿sí? Los que están casados son uno con su esposa, o las que están casadas son uno con su esposo, son uno solo. Y entonces se cuidan su cuerpo y cuidan el cuerpo de su pareja, porque son uno solo. Y delante de Dios, hermanos, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Para Dios, hermanos, cada uno de nosotros debe de cuidar su cuerpo. ¿Sí, hermanos? ¿Todo bien hasta aquí? Amén, amén. Amén. Vean lo que sigue, hermanos. Otra vez Pablo a Timoteo. Vean las recomendaciones que le va a hacer el apóstol a Timoteo, que estaba pastoreando, hermanos. Timoteo no es, aquí ya no es un chaval, aquí ya es un hombre, hermanos, y es pastor, hermanos. Pablo le está diciendo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuídate, cuídate porque tú eres delicado de tu estómago. O sea, si el agua te cae mal, mejor usa un poco de vino. Pero esa es la instrucción del apóstol, hermanos. Cuídate, cuídate. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, necesita el poder de la salud para que nuestros cuerpos, hermanos, estén en las mejores condiciones para darle la gloria a Dios. Para que la vida de fe que tenemos, hermanos, de parte de Dios, la vivamos plenamente. Para que la encomienda que ha sido predicar el Evangelio, la podamos hacer con toda interés, hermanos. Cuidemos nuestros cuerpos. Cuidemos nuestros cuerpos, hermanos. Hermanos, si a alguien le queda duda de esto, vea lo que dice Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que glorificar al Señor en nuestro cuerpo, hermanos. Que este cuerpo, hermanos, que es el templo del Espíritu Santo, hermanos, sea un templo bien atendido, un templo santificado, un templo dedicado a nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, el poder de la salud. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. El poder de la economía, hermanos. ¿Sí? Aquí hay muchos hermanos que tuercen la palabra.
Pero la palabra bien dice cuál es el fin de cada uno de esos obreros fraudulentos, de esos falsos apóstoles. Dios ha dado la economía, pero ¿para qué, hermanos? Para hacer su evangelismo, para llevar la palabra, para que la iglesia sea edificada, no para un beneficio propio. Dice aquí la palabra, hermanos. Vean, vean, hermanos, que aún el ministerio del Señor Jesús era apoyado, hermanos. Vean lo que dice Lucas 8, 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y va a referir aquí a algunas, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, hermanos. Vea, aquí la palabra de Dios reconoce a las mujeres, a María, a Juana, a Susana y a otras. Y todas estas mujeres servían al Señor Jesús con sus bienes, hermanos, para su ministerio. Le servían, aquí dice textualmente y claramente, le servían con sus bienes. Que se quedara a posar en la casa, que pudieran comer, que fueran mandados con recursos. Hermanos, estas mujeres sirvieron al Señor Jesús con sus bienes. Porque el Señor estaba trayendo la salvación. El Señor estaba predicando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino de los cielos? Él mismo, hermanos. Él mismo es la palabra encarnada. Él mismo es el reino de los cielos. Él se acercó a nosotros para traer salvación. Pero este ministerio, hermanos, también fue apoyado económicamente. Y aquí la palabra, hermanos, nos da, hermanos, claridad de que fue apoyado por mujeres. Y ve, hermanos, que aquí hay mujeres, por ejemplo, de la política. Juana era mujer de Chuza, un funcionario del reino de Herodes. ¿Sí? María Magdalena, hermanos, la cual, hermanos, también la Biblia nos refiere en otros pasajes. Hermanos, estas mujeres apoyaron al Señor con sus bienes. Vean lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Porque Dios levanta una economía que es para el Evangelio, una economía que trae luz a este mundo de oscuridad, una economía, hermanos, para proclamar la verdad. Dice así, hermanos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Aquí hay muchos que tuercen la palabra y se benefician. Pero en la iglesia, hermanos, que el Señor dejó, en la iglesia primitiva, hermanos, los bienes eran, hermanos, para cubrir las necesidades. Necesitamos hoy, hermanos, también un poder de la economía, una economía para el reino de Dios, para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Vea, hermanos, Filipenses 4, 15 y 16. Pablo le habla a la iglesia y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Ven, hermanos? Cómo la iglesia de Filipos le mandó al apóstol Pablo, hermanos, para sus necesidades, aun cuando ya no estaba ahí con ellos, aun cuando ya se había ido a Tesalónica, la iglesia le mandaba para sustentarlo, hermanos. Necesitamos el poder de la economía, hermanos, para el evangelio, para cubrir las necesidades de nuestros hermanos. Vea lo que hizo la iglesia de Antioquía, Hechos 11, 28, 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, en el tiempo en que el emperador de Roma era Claudio, en ese tiempo, hermanos.
hubo una gran hambre. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Como la iglesia de Antioquía levanta una ofrenda de acuerdo a lo que tenían y la mandan para sustentar, hermanos, a los hermanos que estaban en Judea. Y la Biblia, hermanos, si usted lee el libro de Hechos, la iglesia de Antioquía va a tomar un protagonismo, un liderazgo muy importante, hermanos. Porque esta iglesia de Antioquía sustentó a la iglesia que estaba en Judea y la que estaba en Jerusalén, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se desprendieron, hermanos, para el evangelio, se desprendieron para el reino de Dios. Por eso necesitamos el poder, hermanos, de la economía, para que nosotros podamos hacer el evangelismo, hermanos, y sustentar también a nuestros hermanos. Vean qué otro poder nos distingue la palabra de Dios. El poder de los discípulos, o también conocido como el poder de los encuentros, porque Dios prepara encuentros, hermanos. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de pasajes donde Dios prepara los encuentros. Y vamos a ver esto, hermanos. Hechos 3, hermanos, dice así, que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo que habían oído? Habían oído el Evangelio, hermanos. Aquí está hablando de Pablo y de Bernabé que estaban predicando, hermanos, en Antioquía precisamente. Y dice aquí, hermanos, vean que claramente dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios tiene a gente preparada, hermanos, para escuchar el Evangelio, para recibir salvación. Dios tiene gente preparada para vida eterna, ordenada para vida eterna. Y vean lo que dice el versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios permitió que Bernabé y que Saulo, quien después sería el apóstol Pablo, estuvieran en esta región predicando el Evangelio, hermanos, porque Dios tenía a gente ordenada para vida eterna. Dios había preparado ese encuentro, hermanos, para que la gente recibiera salvación. Ven esto en Hechos 16, hermanos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esto lo está escribiendo Lucas. Lucas es el autor del libro de Hechos. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nuevamente, hermanos, el poder de los discípulos, el poder de los encuentros. En el contexto de este versículo, de este pasaje, hermanos, Pablo intentó ir a varias regiones y dice el libro, hermanos, que el Espíritu Santo se lo impidió, pero el Espíritu Santo tenía una razón por qué no dejaba ir a Pablo a esos lugares, porque Dios le iba a presentar una visión. ¿Qué visión? Que había un hombre en Macedonia que le decía, ayúdanos, y le rogaba, ayúdanos. Y entonces Pablo entendió que Dios, hermanos, le había impedido ir a esos lugares porque lo quería mandar a Macedonia. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, hermanos. Y a raíz de eso, hermanos, Pablo llega a Filipos precisamente y comienza la predicación del Evangelio en Filipos y ahí se levanta la iglesia de los filipenses. Dios tenía preparadas esas personas, hermano. Dios prepara esos encuentros. No permitió que Pablo fuera a otro lugar, sino que lo orilló a ir a Macedonia, a esta provincia de Macedonia, a la ciudad de Filipos. Y ahí se levantó la iglesia, hermanos. Dios tiene encuentros con esas personas que ya están ordenadas para vida eterna. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Gracias, Uli. Hechos 18, hermanos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, otra vez, otra visión, hermanos. Le dice Dios al apóstol Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal.
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vean cómo Dios le dice a Pablo, hey, tú predica, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y a qué ciudad se refiere? Se refiere a la ciudad de Corinto, hermanos. Y Pablo se quedó por año y medio predicando aquí y se levantó la iglesia de Corinto, hermano. Vean cómo Dios ya tiene gente preparada para recibir la salvación. Cómo Dios prepara estos encuentros, hermanos. Necesitamos el poder de los encuentros, ese poder de los discípulos, para darles a otros el Evangelio, para presentar a otros a Cristo como la única respuesta para sus vidas. Usted y yo no sabemos quién ya está preparado para la vida eterna, pero Dios sí nos va a permitir, hermanos, encontrarnos con esas personas. Oremos por esos encuentros. Vean, hermanos, aquí un ejemplo más. Ananías y Saulo. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26, hermanos, narran la conversión del apóstol Pablo. Perseguidor de la iglesia, pero en el camino se encontró al Señor Jesús una vez que iba a Damasco. Y ahí, hermanos, en este encuentro, él recibe el Evangelio. Él recibe la revelación de que Jesús es el Cristo. Y él, hermanos, quedó ciego por la gloria de la luz que vio en ese encuentro. Quedó ciego, entra a la ciudad de Damasco, está posando en la casa de uno que se llama Judas y está orando y está ayunando. Han pasado 3 días, hermanos. Pero, pero Saulo, que va a ser el apóstol Pablo, ve en visión, hermanos, a un hombre que se llama Ananías, que entra, le pone las manos y recupera la vista. Y Ananías estaba en esa ciudad, hermanos. Y Ananías estaba orando y también tiene una visión y el Señor se le aparece en esa visión. Y es lo que le dice. ¿Sabes qué, Ananías? Tú tienes que ir a buscar a este hombre. Está en la calle que se llama derecha, en la casa de un hombre que se llama Judas, y él está orando. Y él ha visto a un hombre que se llama Ananías que entra y le pone las manos. O sea, tú. Y Ananías le dice, Señor, pero es que tú sabes quién es ese hombre, cómo nos ha hecho tanto mal, cómo tiene poder para encarcelarnos. Y le dijo Dios, mira, tú tienes que ir, porque él es un instrumento escogido para mí. Y entonces Ananías va, hermanos. Y aquí está el versículo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es el encuentro que Dios había preparado entre Ananías y Saulo. Ananías solamente aparece en este momento, hermanos, en la Biblia. No se vuelve a mencionar a Ananías, pero Ananías fue el instrumento que Dios usó para llegar y confirmarle el evangelio al apóstol Pablo, para llegar y orar por él, que recibiera la vista nuevamente, para que fuera lleno del Espíritu Santo, para que lo bautizara, porque Ananías bautiza a Pablo, hermanos. Dios, hermanos, prepara estos encuentros. Un ejemplo más, hermanos. El apóstol Pedro está orando. Recibe una visión, hermanos, de que hay un lienzo que baja y tiene todo tipo de animales y Dios le dice, mata y come. Y él se niega y esto se repite 3 veces, hermanos. Y al mismo tiempo, hermanos, había un hombre que no era judío, era romano, hermanos, porque era un centurión, un hombre, un soldado a cargo de 100 hombres, 100 soldados, tenía poder, pero era un creyente, hermanos, que él estaba orando. Y en la visión el ángel le dijo a Cornelio, tienes que mandar a traer al apóstol Pedro. Está en Cesarea, está en la casa de Simón el curtidor, tráelo, porque él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y hermanos, Cornelio manda a traer a Pedro. Pedro, hermanos, recibe esta visión porque culturalmente, hermanos, los judíos no podían ver a los gentiles, no podían ver a los romanos, no podían ver a los griegos, los odiaban. Pero el apóstol Pedro y Cornelio se van a encontrar porque Dios iba a abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Y ya cuando se encuentran, hermanos, dice la palabra lo siguiente. Está hablando
está hablando aquí Cornelio. Dice, así que luego envié por ti, le está diciendo Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, porque Cornelio había juntado a su familia y a sus amigos más cercanos, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y es ahí cuando el apóstol Pedro comienza a predicar, hermanos. Y no termina de predicar, hermanos, cuando el Espíritu Santo cae sobre todos los que estaban ahí. Son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, hermanos, y Pedro y los otros judíos que lo habían acompañado se quedan atónitos y comprenden que Dios también le va a dar la salvación a los gentiles. Y en esa misma hora, hermanos, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después Pedro reporta eso a la iglesia, que como Dios le ha dado lo mismo a los gentiles, lo mismo que ellos habían recibido. Y ahí, hermanos, comienza, hermanos, la predicación a los gentiles. Dios prepara encuentros, hermanos. Dios prepara encuentros porque desea que nosotros podamos compartir la palabra, que encontremos a esos discípulos. Hay gente, hermanos, hoy en este mismo momento que está deseando un cambio en su vida, que está, hermanos, inquieto en su corazón y quiere escuchar de Dios. Nosotros, hermanos, somos las personas que tienen esa respuesta. Dios prepara esos encuentros. Bien, queridos hermanos, recapitulando entonces, hay 5 poderes que nos describe la palabra de Dios. Son 5 poderes, hermanos, que la Biblia ya nos muestra, hermanos, que Dios le otorgó a sus discípulos. Poder espiritual, hermanos, un poder de sabiduría, un poder de salud, hermanos, un poder de la economía y un poder de los discípulos. Hermanos, estos poderes, hermanos, son temas por los cuales usted y yo tenemos que estar orando. Que Dios nos dé el poder de su Espíritu para quebrantar la oscuridad, para sobreponernos a toda adversidad, a toda tribulación. Que Dios nos permita, hermanos, poder de sabiduría para comprender las Escrituras, para comprender su plan, para comprender todo lo que Dios hace por nosotros y todo lo que nosotros tenemos que hacer por Él, hermanos, en amor, en obediencia, en agrado a Él. Poder de la salud para que nuestras vidas sirvan por completo a Dios, para que nuestros cuerpos estén en las mejores condiciones para darle la gloria a Dios, hermanos, cada día. Poder de la economía, hermanos, para hacer el evangelismo, las misiones, para sustentar a nuestros hermanos. Y ese poder de los encuentros, ese poder de los discípulos, hermanos, para encontrarnos con aquellos que están preparados para vida eterna. Bien, hermanos. Hasta aquí voy a dejar de compartir la presentación, pero quisiera, hermanos, que ustedes se quedaran con esta claridad, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no por nada incluye estos detalles. Cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes en el Señor, necesitamos orar para recibir cada una de estas cosas. Poder espiritual, esa sabiduría, esa salud, hermanos, física, emocional, ¿sí? Espiritual, esa economía, pero no una economía para nosotros, sino una economía que sirve a Dios, hermanos. Y esos encuentros con las personas, hermanos, para dar el Evangelio. Esos son poderes, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Dios le entregó a sus siervos, hermanos, y su reino fue establecido. Es lo mismo para nosotros hoy en este tiempo. Necesitamos esos 5 poderes, hermanos, para que nosotros en nuestra vida, en nuestro campo, en las cosas que hacemos, en las cosas que Dios nos permite, podamos establecer el reino de Dios, hermanos. Bien, hermanos. Hasta aquí la palabra y no sé si alguien tenga fórum o quiera comentar o tenga alguna duda, hermanos, los escucho.